En este vídeo se verá qué es un Git patch, cómo se crea y cómo se aplica. Y para entenderlo se va a ver un ejemplo muy sencillo. Entonces, tengo mi repositorio local que contiene solamente un archivo de texto. Si veo la historia de Git, con el comando git log, veo que solamente hay un commit. Este commit contiene la primera versión de este archivo. Bien, ¿cuáles son los contenidos? Muy sencillo. Simplemente 15 líneas de texto. Entonces voy a empezar a hacer cambios aquí y voy a introducir entre la línea 4 y la línea 5, introduzco una nueva línea y la que era anteriormente la línea 12 la voy a eliminar. Bien, entonces he añadido una línea y he eliminado otra línea. Bien, ahora simplemente con git status voy a ver que Git ya es consciente de que he modificado este archivo. Vale, hago un clear y para ver cuáles son las diferencias entre la versión actual de ese archivo que acabo de modificar y el commit que hemos visto antes, solamente hay un commit, utilizo el comando git diff. ¿Vale? Entonces aquí en verde, con justo un simbolito antes más, nos va a indicar cuál es la línea de texto añadida y en rojo con este simbolito menos delante, cuál es la línea que he eliminado. Salgo con Q. Vale, y ahora voy a hacer un clear. Entonces, lo primero que voy a hacer es añadir estos cambios a un nuevo commit. Y me aparece este prompt para introducir un comentario para el commit y voy a poner versión 2 del archivo. Ya. Control X y Y. Vale. Vuelvo a hacer git log y ahora vamos a ver que se nos ha añadido un segundo commit. Es decir, este primer commit corresponde a la primera versión del archivo, la que vimos al principio, y este segundo a la versión con esos cambios que hemos realizado. Vale, entonces ahora es cuando vamos a realizar un patch y vamos a realizar el patch para este commit. Es decir, ese patch va a contener cuál es la diferencia que este commit añade a este otro commit. Luego veremos cómo es el archivo internamente. Vale, entonces para realizar eso utilizamos git format patch y ahora el -1. Este número nos indica que vamos a realizar un patch para este último commit. Vale, le doy a Enter y veo que se ha creado un archivo de texto llamado así. Bien, ahora vamos a ver en Visual Studio qué contiene ese archivo de texto. Bien, esto de aquí simplemente es información en relación al commit con el que se ha creado el patch, que era ese segundo commit que tenía este identificador. Bien, entonces aquí se nos dice qué archivo ha sido modificado, ha sido en este caso 1 y se ha añadido una línea y se ha eliminado una línea. Vale, entonces ahora vamos a ver cómo se indican los cambios con esta sintaxis. Vemos que está dividido como en, digamos, dos bloques de cambios. Este, para esa línea que se ha añadido, cuando se añade algo, se indica con un más delante y normalmente con el color verde. Y en este segundo bloque, esa línea eliminada se indica con un menos delante y normalmente con el color rojo. Entonces, estas arrobas son muy importantes porque nos indican dónde comienzan los cambios. ¿Vale? Entonces, esta en cuestión es la línea cambiarse, la línea que se ha cambiado y previamente a eso y después se nos muestra lo que se llaman líneas de contexto, como para indicar el contexto de dónde está este cambio. ¿Vale? Y estos numeritos también nos lo indican. Entonces, este 2 lo que indica es cuál es el número de línea de la primera línea de contexto, que es esta, es la 2. Eso significa que 2, 3, 4, el cambio fue hecho en la línea original 5. Vale. Este segundo numerito, S6, indica cuántas líneas había en, llamemos, este bloque antes de realizar este cambio, y eran 6. Este segundo 2 de aquí indica cuál es el número de la primera línea de contexto después del cambio. ¿Vale? Como no ha habido ningún cambio anterior, la primera línea de contexto sigue siendo la posición 2. Y este número 7 indica cuál es el número total de líneas después del cambio. Como hemos añadido una, no total, sino de este bloque. Como hemos añadido una, esas 6 originales iban a ser 7. Vale.
El segundo cambio, eliminación de la línea, se nos dan 3 líneas de contexto anteriores y 3 después, así sabemos que la línea ha sido eliminada, la línea 12, que estaba entre esta línea de código, bueno, no es código, pero si fuera código súper práctico, y esta otra línea. El 9 se nos indica cuál es la primera línea de contexto antes del cambio. El 7 nos indica cuál era el número de líneas de, llamémoslo, este bloque indicado aquí antes del cambio, que era 7. Y este 10 nos dice cuál es el primer, y ahora sí que ha cambiado, aquí era 9 originalmente y ahora es 10. ¿Por qué? Porque esta primera línea de contexto, que era la línea 9, o sea, el texto 9, ahora va a ser la línea 10. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio previamente, ¿vale? De ahí que ahora es 10. Y este 6 se refiere a este bloque y como se ha añadido una se ha eliminado una línea, ahora va a pasar a tener 6 líneas. Vale, entonces ahora para entender cómo funciona un patch y cómo vamos a aplicar un patch, el patch funciona de la siguiente manera, por decirlo así. Ese patch es como lo que le falta al commit 1 para convertirse en el commit 2. Entonces, para entender esto, lo que voy a hacer es eliminar este commit 2. Vale, lo elimino con git reset -hard y ahora del head le quitamos el último commit, o sea, es como vamos a hacer un reset quitándole ese último commit y vamos a eliminar este así. Ya. Vale, entonces ahora la cabeza está en la primera versión del archivo. Si hago un git log, vemos que ahora solamente hay un commit, ya no hay dos. Bien, hago un clear y ahora lo que vamos a hacer es aplicar al commit 1 el parche para ver que se convierte en la versión que tiene el archivo en el commit 2. Bien, entonces, bueno, como hemos eliminado ese segundo commit, el archivo de texto ha recuperado su contenido inicial, el que tenía en el commit 1. Entonces, utilizo el comando git apply de aplicar y ahora el nombre del patch, que es este, y le doy a enter. Entonces, si vuelvo a Visual Studio, veo que se me ha añadido esta línea y ha desaparecido la línea 12, tal como teníamos en el commit 2 previamente. Y eso es todo.